favor, ¿Ah? Bueno, está bien. Si es que servise agua, por favor. Y por supuesto, a que oficia ahora como representante de la Casa Masónica y de la Gran Logia de Chile, en lo que es a nuestro país se refiere, a Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile y es rector de la Universidad de Chile además. Por favor. Una de las cosas, muchas gracias por esta conversación y la posibilidad de compartir algunas ideas en torno a lo que es la educación. La educación en verdad tiene hoy día bastantes elementos que han estado en lo que es el debate. Quizás unos tantos tiene que ver con el hecho de cuánto Estado y cuánto mercado hay en la educación. Eso es hoy día. Pero ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Se requiere solamente discutir en términos de Estado o mercado? También está el tema de lo que está pasando en la sociedad a nivel mundial. Estamos a puerta de la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial ya de alguna forma coloca el desafío de cómo va a cambiar las capacidades laborales y qué competencias se debe tener justamente para enfrentar ese nuevo escenario. Hay quienes señalan de que cuando uno empieza a estudiar hoy en día, en los primeros años, lo que estudió en esos primeros años no va a servir cuando ya egrese porque todo habrá cambiado en términos de tecnología y forma. Eso también significa en la práctica, sin lugar a dudas, la idea de nuevas competencias y una visión distinta. Pero también la sociedad va cambiando en términos de derechos humanos, en términos de obligaciones ciudadanas, en términos de construcción de la sociedad. Quizás más que nunca es tan importante saber qué ciudad tenemos, cómo se constituye esa ciudad, de qué manera nos organizamos como sociedad, como seres humanos, y qué valores efectivamente vamos a ir desarrollando. El futuro en realidad nos va colocando una gran cantidad de desafíos en la mente que requieren y exigen ir preguntándonos por el tipo de Estado que queremos, el tipo de sociedad que queremos construir, la manera en que queremos interactuar. Y en esa perspectiva no cabe duda de que la forma en que nosotros tomemos decisiones hoy día van a determinar qué tipo de sociedad va a ser después. No nos podemos dejar llevar por la ola, no podemos dejarnos llevar por lo que es la tendencia. Se requiere innovación, se requiere creatividad, se requiere la capacidad de poder mirar ese universo que está delante de nosotros y que se llama futuro, y un futuro que de alguna forma desde hoy podemos modelar. ¿Qué tipo de educación ciudadana se puede tener hoy día hacia el futuro? Quiero dar la palabra al rector Ennio Vivaldi para que empecemos nuestro diálogo. Hola a todos, una gran alegría estar aquí con ustedes. En primer lugar, expresar mi afecto y mi admiración, mis vínculos. Me hago la ilusión que en la audiencia podría estar, por ejemplo, mi tío Augusto Vivaldi, gran profesor de Historia de la Universidad de Concepción y gran miembro de la masonería, y de un punto de vista personal expresar mi cariño. Y desde luego expresar el tremendo legado que la masonería deja desde su fundación en la Universidad de Chile, y está inscrito en el escudo, y desde luego en tantos rectores eminentes, brillantes, como el caso de Luis Rivero aquí presente, que ocuparon las más altas responsabilidades en la Universidad de Chile. Y eso realmente me emociona, esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Entrando en la pregunta que se nos hace, a ver, quizás una forma de empezar es una pregunta cuya respuesta parecería obvia, pero quizás no lo es. Si hablamos de la universidad del futuro, y pienso mucho en Chile en eso, pero si hablamos de la universidad del futuro, la universidad del futuro se va a parecer más a la universidad del presente o a la universidad del pasado. Y es una buena pregunta, porque uno tendría, si uno contestara lo segundo, pareciera que uno se autoelimina, digamos, la discusión, como decir, cómo me va a gustar, o sea, una cosa retro, etc. Pero ocurre que la universidad como institución tiene la siguiente gracia. Y alguien hizo en la década del 70 del siglo pasado un estudio en el cual vio qué instituciones
existían en Europa Occidental que estaban presentes 450 años antes, o sea, en, digamos, 1420 y tanto. Y llegó a la conclusión de que las instituciones que perduraban después de 450 años en Europa Occidental eran 85. Y de esas 85, 70 eran universidades. ¿Qué hay en la universidad que la hace esa institución tan resiliente? Perdón, de más está decir que la universidad, 450 años, no tenía muy poco en común. En algunos casos fortuitos los edificios, desde luego, cosas así, pero tenía muy poco en común. Había cambiado desde luego mucho, eso está fuera de toda discusión. Pero la universidad como institución estaba ahí 450 años después. Yo diría mínimo dos características le son inherentes a la universidad que la distinguen como institución. Uno es el lugar en que se genera, se preserva y se transmite el conocimiento. Y pensemos, cualquier sociedad va a necesitar una institución que formalmente ejecute esa como su tarea: generar, preservar, transmitir conocimiento. Y lo otro, nos guste o no, que la universidad genera una comunidad, genera un ambiente en que las personas libremente intercambian ideas. Es consustancial a la idea de universidad esta aparente paradoja que la universidad siempre logra resolver. Tiene que ser libre, tiene que tener un grado de autonomía como condición fundamental de existencia y a la vez, mensaje muy importante para la forma como la política ha venido viendo a la universidad, siendo autónoma se puede confiar en ella como una institución que siempre va a superponer los ideales e intereses de la sociedad, del país, por sobre cualquier interés personal o de grupo. Y esa aparente paradoja entre la libertad, la autonomía y el compromiso, ¿ya?, la tarea de trabajar por el país, la universidad se la ha arreglado siempre para resolverla en nuestro país y en otras latitudes satisfactoriamente. ¿Cuáles serían algunos aspectos que señalaría como función, como mediación de la universidad? Uno, desde luego, ¿ya?, en primerísimo lugar, yo diría que una universidad tiene que tener un sello de integración en la preparación del individuo. Todos recordamos el ingreso a la universidad, el paso de la enseñanza media a la universidad como un hito en nuestras vidas, pero sobre todo recordamos que el ingresar a la universidad representó encontrarse con ideas que nos abrían nuevos mundos. En mi caso, biográficamente, estudiante de primer año de medicina en la Universidad de Chile, escuchar a Humberto Maturana preguntar cómo uno diferenciaba algo vivo de algo que no era vivo. Y por primera vez entrar en una reflexión profunda sobre qué distinguía la vida de la materia inanimada. O escuchar a Hermann Niemeyer para comenzar a entender que la enfermedad no es el síntoma o signo explícito ahí, sino que hay que entender los mecanismos moleculares que subyacen a los cambios que están ocurriendo en el organismo. Esos son cambios paradigmáticos que uno tiene en la vida, ¿ya? Y esos cambios creo que representan una experiencia que solo esta vivencia en la universidad nos puede dar. Pero integrar significa también ser ciudadano, el concepto de ciudadanía, de pertenencia a una sociedad, y eso nos une a un segundo punto, voy a señalar solamente 4 de un modelo educativo, ¿ya?, que es la pertinencia. Una universidad se debe al entorno en que está, combina su condición de estar en la frontera del conocimiento universal con se debe y se obliga al conocimiento exhaustivo del lugar en que está, al lugar en que se debe. Esos son los problemas que solo ella puede resolver y para hacerlo tienen que recurrir desde luego a lo que es el conocimiento universal. Un tercer aspecto es la inclusión. La educación laica, pública, gratuita es una educación eminentemente que busca la inclusión. Uno es chileno porque hay una educación pública que nos integra.
Y esa es la experiencia válida para todos. A mí me gusta decir que si hay alguna oportunidad en que en Chile se puede encontrar, se pueden juntar y se pueden conocer la hija de un militante comunista detenido desaparecido con el hijo de alguien que fue oficial en el gobierno de Augusto Pinochet, si se puede juntar a alguien que es del Opus Dei con otro que es que viene del Instituto Hebreo, esa instancia es la fiesta mechona de la Universidad de Chile. Y eso es fundamental para la cohesión social del país. Y esa es otra tarea que tenemos que preservar. Y por último, ¿ya?, yo señalaría que es imprescindible que la universidad preserve una calidad que tiene que ser una calidad que la compromete. Si la universidad ha de ser la yuxtaposición de compromiso y excelencia, uno puede imaginarse la excelencia sin compromiso, pero no puede imaginarse el compromiso sin excelencia. Si a mí realmente me importa ayudar al niño pobre, enfermo, que no tiene medio, etcétera, no lo voy a poder hacer si no soy un muy buen pediatra. Y esa noción fundamental de la calidad es algo que tiene que estar en nuestra educación pública. Gracias, rector. Ahí circulando papeles, si alguien desea formular alguna pregunta para que los vaya entregando conforme eso suceda. Vamos a tener 2 o 3 rondas de conversación con las opiniones de nuestros invitados, para luego llegar a un comentario final y dar por finalizado este foro. Rector Rojas. Bien, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta maravillosa jornada junto a ustedes. Me siento muy grato, al igual que el rector Vivaldi, por estar aquí tratando de entregar algunas ideas de lo que es la invitación que hemos recibido, cómo educar a los ciudadanos del futuro, del mañana. Y quisiera un poco abordar el tema, para no redundar con lo que ha señalado Enio, que lo comparto plenamente, no desde una perspectiva exclusivamente universitaria, sino de la educación, en su sentido más amplio, de todos los niveles de educación, cualquiera sea esta. Me parece que para poder responder a la pregunta, es importante por lo menos fijar ciertos hitos de lo que está pasando hoy día en el mundo, de los procesos que se están dando en forma muy acelerada. No obstante, hago la aclaración de que cada generación ha pensado siempre que ha vivido la época más dinámica de la historia. Y nosotros sentimos que este es un momento muy dinámico. Todos pretendemos eso. Quienes estuvieron quizás en la primera revolución industrial, quienes estuvieron cuando el avance del automóvil, de la radio, de la televisión, también sentían lo mismo que sentimos nosotros. Pero hay hechos objetivos que nos permiten fijar 7 puntos que nos parecen que son importantes para poder proyectar sobre ellos el futuro de la educación. Uno es la globalización como fenómeno del cual no se habla, sino que se vive diariamente. Y la globalización, y quiero fijarme en un punto de la globalización, que es la existencia de una lengua común que es el inglés. Hoy día el inglés es parte de nuestra vida. Algunos de nosotros a lo mejor tenemos una edad donde no es muy difícil ponernos al día con los idiomas o con el inglés en particular, pero yendo a la universidad, el inglés fue parte del lenguaje de algunos investigadores, es el lenguaje de la investigación hoy día. El inglés es parte de la formación de doctorado en todo el mundo, parte de la formación de posgrado, y en muchos países hoy día el inglés es la lengua en la cual se hace el pregrado. Holanda, Dinamarca, países que no son angloparlantes hoy día tienen el inglés como lengua fundamental. Entonces, ese tema de la globalización, que tiene muchos aspectos económicos, culturales, yo creo que hay que ponerlo también en el debate de una nueva lengua que exige a quienes estamos en las universidades que pensemos que hacia el año 2050, que es el año cuando van a estar ejerciendo plenamente los profesionales que hoy día entran en nuestras aulas, van a desempeñarse, van a estar en un ambiente que exige un idioma como es el inglés para poder intercambiar en redes, en todo lo que hoy día conocemos. Es un hito importante. Megaciudades, otro tema relevante. De aquí al año 2050, el 80% de la población va a vivir en grandes ciudades. O sea, va a ser fundamentalmente una población urbana que va a interactuar en todos los ámbitos de la vida ciudadana
Y las ciudades las megaciudades tienen esa tendencia, tienen problemas distintos, tienen problemas que son diferentes a lo que nosotros pudiéramos percibir en regiones, en Talca, en Curicó, en Cauquenes o cualquiera sea la ciudad de nuestro país. Hay una perspectiva megaciudad y la megaciudad, querámoslo o no, atenta contra la descentralización. Está la presión que le pone a la política, porque obviamente la política se nutre de los votos y los votos van a estar en las grandes ciudades, que la política va a estar siempre retroalimentando el crecimiento de las megaciudades y perjudicando los espacios territoriales que quizás no son tan relevantes en su desarrollo. Entonces vamos a tener que pensar que nuestros profesionales el día de mañana son básicamente habitantes de grandes espacios territoriales. El cambio climático y la sustentabilidad, otro gran tema de los 7 que quiero comentar. El cambio climático es una realidad, se experimenta en todas partes del mundo. Hay personas que dicen que no existe, pero obviamente es un tema que se está dando cada día con mayor fuerza y más que hablar del cambio climático hay que hablar de la sustentabilidad. Vuelvo al 2050, en el 2050 vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes y un tema que es dramático, quizás no para nuestro continente, pero por parte, el bienestar no alcanza para todos. La Tierra no alcanza para darle una garantía de bienestar a todos los ciudadanos del mundo. Y vamos a tener zonas que van a estar afectadas por el cambio climático con objetivamente problemas que van a ser vinculados básicamente a la alimentación. La esperanza de vida, un cuarto hecho, se va a extender casi a los 100 años, de aquí unos 20, 25 años más. Vamos a vivir 100 años. Los que nazcan en estos próximos años son personas que tienen una esperanza de vida de 95 años seguro, casi 100 años. Es una sociedad muy diferente, esa sociedad que tiene una población adulta importante y que tiene otras demandas de tiempo libre, de cultura, de educación, de salud, en fin, de todo lo que tiene que ver con una sociedad altamente metropolizada y altamente de tercera edad. Y es un tema relevante. Y podríamos unir el tema de la esperanza de vida con el tema de la familia. La familia es muy diferente. Las familias son todo tipo de familias hoy día. Nosotros estamos asistiendo recién a los inicios de una discusión en nuestro país respecto al matrimonio, la adopción en otras dimensiones de familia que creo que de aquí a los 20, 30 años más va a ser un tema de cotidianeidad que hoy día no lo podemos entender. Otro elemento, las migraciones. Chile está experimentando un fenómeno migratorio relevante, el mundo tiene un fenómeno migratorio muy activo por guerras, por sequía, por política, por diferentes causas. Y vamos a tener que entender que el mundo va a ser muy dinámico en materia migracional. En nuestro país lo hemos visto, oleadas de europeos primero, oleadas de migraciones internas del campo a la ciudad y con todo el impacto que tuvo en las ciudades en nuestro país, oleadas de migrantes extranjeros, colombianos, venezolanos, haitianos, estamos asistiendo y nuestra sociedad no está muy preparada para eso, que son temas relevantes para el ciudadano del futuro. Entender los temas que están vinculados a la globalización, al tipo de familia, a la sustentabilidad, etc. El auge de las tecnologías como un tema que es brutalmente dinámico. Yo quisiera solamente hacer un par de referencias, por ejemplo, al hecho de que se demoraron 75 años en que 50 millones de habitantes tuvieran teléfono. 75 años. 38 años que tuvieran radio. 13 años para que 50 millones tuvieran televisión, los primeros innovadores que compraron. 4 años para el web. 3 años para Internet. 1 año se demoró Facebook en tener 50 millones de usuarios y el Twitter 8 meses. Y si queremos ver un poco una cosa más dinámica, el WhatsApp famoso. Hoy día la comunidad de whatsapperos, no sé cómo se llaman, son 1.500 millones. Y si uno mira tiene la oportunidad de viajar en cualquier metro del mundo, Santiago, cualquier mundo, la mitad de las personas que van arriba del metro están trabajando con su WhatsApp, leyendo, informándose, que es una tecnología disruptiva que obviamente tiene un elemento relevante para la sociedad del futuro. Y creo que es importante eso también tenerlo presente. Y bueno, esos son temas que van a marcar fuertemente el futuro de nuestra educación, y quiero reservarme al último, que es los sujetos reformadores de la sociedad, que están cambiando. Los sujetos reformadores de la sociedad antes eran las ideologías, los partidos políticos, las agrupaciones sindicales, y progresivamente nosotros estamos viendo que los sujetos
probablemente no tienen éxito con la ciudadanía, que es una ciudadanía distinta, diferente, una ciudadanía que espera respuestas muy inmediatas y en la base son problemas que quizás la política no es capaz de percibir, que serán en la base. Esa política de arriba hacia abajo se empieza a acabar, empieza a surgir una política de abajo hacia arriba, demandas ciudadanas muy urgentes. Vimos el tema de Aysén, de Chiloé, hemos tenido varios episodios en nuestro país que dan cuenta de un fenómeno creciente que la política no puede resolver, la ideología no puede resolver, y creo que es un elemento que debemos tenerlo presente en la educación del futuro. 7 grandes temas, amén de los temas que se dan al interior del mismo sistema educacional, y que uno podría también esbozarlos brevemente, señalando que hay una obsolescencia muy acelerada del conocimiento, el conocimiento dura muy poco y hay que estar permanentemente poniéndose al día, lo que significa que uno tiene que educar, creando condiciones para el autoaprendizaje, para mantenerse vigente. En muchos países se está casi a punto de entregar títulos profesionales como el carnet de manejar a 4, 5, 6 años. De hecho, en Estados Unidos unos diplomas hay que irlos renovando con cursos de capacitación. Uno va al médico y no sabe hace cuánto tiempo que no se ha capacitado el médico, es un tema que es relevante. Alta movilidad laboral, el 55% de los empleados encuestados recientemente, profesionales jóvenes en nuestro país, señalaba que no duraban más de un año en sus empleos. Es más mal visto la gente joven quedarse mucho tiempo en empleo, un tema que para nosotros era sustantivo, un empleo permanente. Los estudiantes que han nacido hace 15 años en adelante son nativos digitales, nacieron con la tecnología en las manos y no sabrán multiplicar, pero pueden hacer funcionar un celular en un minuto. Bueno, no tienen problema para hacerlo funcionar, pero a lo mejor no se sabe la tabla de multiplicar, que era como el Padre Nuestro de las matemáticas en nuestro tiempo. Las tecnologías y el aprendizaje han cambiado dramáticamente, voy muy rápido, sé que está todo más automatizado, el trabajo es flexible, hay mucho teletrabajo. Uno podría preguntarse si el día de mañana van a haber oficinas siquiera, o edificios de oficinas, o incluso, dadas las tecnologías de aprendizaje, si acaso van a haber salas de clase. ¿Cuál va a ser la forma como nosotros vamos a enseñar? Mucha gente hoy día en Europa, en otros países, trabaja en su casa, y a futuro uno podría pensar que va a haber mucho trabajo que va a ser realizado Pero sí, quizás, y sin poder responder todavía al fondo de la pregunta, que espero responderlo en la segunda vuelta, es claramente lo que sí se va a seguir demandando con mucha claridad es la calidad, la excelencia que hablaba Ennio. La educación debe ser de calidad. La educación debe ser siempre, y en este sentido la institución que hoy día nos acoge ha sido pionera, el fundamento central de la movilidad social y de la capilaridad social. Las personas educadas son las que son capaces de promoverse socialmente. Y también la educación tiene que centrar su apuesta a los valores de la ciudadanía, un tema que no debiéramos nunca abandonar, formar ciudadanos con valores. Eso en esta primera aproximación. Muchas gracias, rector. La verdad es que son muchas las ideas que se van instalando en términos no solamente de excelencia, lo que significa el mirar el futuro y ver cuáles son las capacidades que actualmente hay y que deben de alguna forma transmitirse y comprenderlas desde ahora para poder hacerlas presentes posteriormente en la formación de quienes van a ser los ciudadanos de estos próximos 82 años que nos quedan del siglo XXI, y que no es mucho por lo demás, puesto que muchos de los que hoy día están haciendo van a pasar el siglo, van a llegar al siglo XXII, y el futuro se nos viene encima, mientras que el pasado se nos hace cada vez más largo. Les recuerdo y saludamos a quienes nos siguen por Facebook, por la transmisión de streaming que se está haciendo, igualmente quienes están conectados a Radio Mozart, que es la radio que ha sacado la Logia Ciencia y Virtud acá en la zona. Gran maestro, ¿cómo se ve el futuro? Muchas gracias. Yo no voy a cometer la hipocresía en mi caso de decir muchas gracias por la invitación, porque en realidad yo estoy por decisión y por obligación estar acá en esta actividad. Yo no puedo discrepar con todo lo que se ha dicho, especialmente porque aquí a mi izquierda tengo a mi jefe actualmente, porque concuerdo con todos estos argumentos. Me gustaría tratar de organizar un poco en términos con la pregunta que se ha planteado, cuáles son los desafíos que tenemos hoy día en educación en general, incluyendo, por cierto, la educación superior y universitaria. Los profesores antes éramos formados en la idea de que el proceso educativo era la forma de incluir a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes en la sociedad. O sea, era un proceso de socialización.
Eso nos enseñaban y esa era la manera en que se diseñaban los currículos de estudio, tratando de tener los mejores participantes posibles en aquella sociedad. Yo creo que eso cambió. Cambió porque hoy día, como Álvaro lo ha destacado muy bien, bueno, la sociedad está cambiando permanentemente y de una manera impensada. Estamos todos los días en medio de una nueva revolución. Hoy día la revolución 4.0 va a empezar a dominar el ambiente del empleo y la producción. Y por lo tanto, tomar a un joven y decirle a esta sociedad yo quiero que se incluya, se topa, yo diría, con esa gran dificultad. Es la sociedad que está cambiando. Y por lo tanto mi énfasis formativo debiese estar precisamente en entender ese cambio, en saber adaptarse al cambio. Álvaro mencionaba otra cosa que es cierta. En nuestras generaciones nosotros nos educábamos, nos preparábamos para el trabajo que íbamos a tener por siempre, ¿no? En todas las disciplinas, en todos los niveles, ¿no es cierto? Pero hoy día eso ya no es así. Efectivamente, la rotación laboral es enorme, es parte del modus operandi del aparato productivo, del aparato social. De manera que creo yo que un gran desafío de la educación es prepararnos para ese cambio permanente y por lo tanto enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes cómo ir acomodándose y cómo ir de alguna manera también, por cierto, influyendo en ese cambio que ocurre. Y entonces ahí yo veo dos grandes problemas. El primer problema es que eso necesita permanentemente un gran rediseño curricular. Y nosotros estamos generalmente con un retraso en materia de innovación curricular que es parte endémica de los problemas que tiene la educación, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, diría yo, para poder abordar la formación de este punto de vista dinámico. Creo que nuestra educación mira mucho hacia atrás. Los contenidos están pegados en el pasado y no están mirando necesariamente al futuro. Y lo segundo es que la educación también actúa en ausencia de un actor fundamental que en el pasado jugaba un rol decisivo, que era la familia. Hoy día la familia no es un actor decisivo en el ambiente educativo, por varias razones. Desde luego por las dinámicas económicas, de empleo y todo esto que obviamente pone al padre y a la madre en el mercado del trabajo, no necesariamente en el hogar. En segundo lugar, porque, claro, se ha ido perdiendo esta comunicación en que el padre educaba, por lo menos en las casas nuestras, el padre educaba haciendo comentarios respecto a nuestras propias conductas. Hoy día eso es bastante excepcional, diría yo, desgraciadamente, porque claro, cada cual está en sus problemas, cada cual está con su propio WhatsApp y por lo tanto cada cual está diseñando sus propias perspectivas de vida. Y hay un problema adicional, porque es cierto, creo que ambos han mencionado un hecho que es fundamental. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, un modelo de sociedad. Porque si me preguntan, ¿qué educación quiere usted? Bueno, aquella educación que sea más propicia al modelo de sociedad que tenemos. Y yo veo que no tenemos un modelo de sociedad. De hecho, nuestro país no tiene un plan de desarrollo estratégico. Cosa que nos piden al día siguiente que nos visitan los pares acreditadores en nuestras instituciones. ¿Dónde está su plan de desarrollo estratégico? Y uno tiene que contar todo esto de la misión, de los objetivos, de cómo lo va a hacer para los próximos años. El país no tiene eso. Entonces el país tiene, digamos, yo diría, una falta de definición, un marco apropiado para el desarrollo de la educación y por lo tanto eso inhibe el cumplimiento que la educación hoy día tiene que dar en ese mundo dinámico que nos pregunta todos los días hacia dónde vamos. Y en segundo lugar, yo creo que la educación tiene un reto fundamental en la formación de competencias y conocimientos. Ciertamente los conocimientos son importantes por todo lo que he mencionado respecto del saber qué pasa y dónde va, y eso va a requerir obviamente cambios fundamentales, hasta en la sala de clases, eso ya está ocurriendo. Creo que nosotros estamos rezagados en esas materias, pero ya en los países desarrollados la sala de clases no es la sala de clases en que nosotros nos educamos. Es una sala diseñada distinta, pero por cierto que también tiene, digamos, una connotación distinta del punto de vista de cómo fluye la transmisión del conocimiento.
Pero nosotros necesitamos, digamos, aparte del conocimiento propiamente tal, otra competencia que es fundamental. Yo diría que es la competencia humana y la competencia ciudadana. A mí, una de las cosas que me preocupa, yo enseño en primer año en la Universidad Rector, como usted sabe, es la falta de valores que traen los chicos desde el colegio. De valores humanos como la solidaridad, como el poder compartir. Eso se ha ido diluyendo en medio de este eficientismo que nos ha inundado en educación, en que todo finalmente se trata de medir con un par de puntajes, sea el CIMSS, sea la PSU, porque eso es bueno para el colegio y ese ranking permite entonces que el colegio atraiga más estudiantes y siga, digamos, en esta ronda permanente. Y creo yo de que estamos fallando en formar personas. Y en segundo lugar, estamos fallando, obviamente, en formar ciudadanos. Ciudadanos que sepan que existen los derechos, por supuesto, pero que también existen los deberes. Y yo me siento francamente asustado por las cosas que se ven, ¿no es cierto?, esta reacción impensada de estudiantes como del Liceo Amunátegui, donde yo estudié, rector, durante 8 años, 2 de básica o de primaria y 6 de media. Era un gran liceo, pero hoy día uno ve ese espectáculo que es francamente vergonzoso. Y en el Instituto Nacional, que es o era una gran institución, también hay una demolición, ¿no es cierto?, de valores, de sentimientos. Y porque, claro, todos enfatizamos los derechos, pero no los deberes. Entonces creo yo que nuestra educación ha estado fallando en eso, el sentido del deber. Y eso también es válido en la universidad. Porque yo creo que en nuestra universidad estamos formando profesionales que sienten que su único deber es salir a hacer factura o boleta una vez que egresan. Pero el sentimiento de entrega al resto, que nos inspiraba la formación que nosotros obtuvimos en los años 60, el del servir al país. Y los profesores tenían que hacer zona, los médicos también tenían que hacer zona, ir a hacer el servicio militar, digamos, de alguna manera, para cumplir, ¿no es cierto?, con ese propósito de vincularnos realmente con la realidad. Hoy día eso no existe. Y hay un espíritu materialista, un espíritu egoísta, que en realidad a mí me ha llevado al convencimiento de que no estamos formando ciudadanos, sino que estamos formando consumidores, que están muy claros en sus derechos, que los exigen, y eso está muy bien, pero que realmente no sienten que tengan ningún deber con los demás. Yo siento que nuestra educación debe ser repensada, y ahí tenemos un problema, porque eso tiene que tener una mirada muy de arriba. Eso necesita ponerse en la perspectiva de los próximos 20 años, no estas medidas que tienen fundamentalmente una prolongación, una proyección en el tiempo que es muy limitada. Siento que ahí estamos fallando y siento que con eso obviamente que nos estamos limitando porque vamos quedando más atrás y eso lleva también otra consecuencia, que es la desigualdad enorme que se produce en este esquema y en este tipo de educación, porque por cierto, aquí dominan las condiciones que no hemos igualado desde abajo y por cierto no las vamos a igualar nunca hacia arriba y vamos a tener una sociedad que puede tener mucho éxito desde el punto de vista productivo, pero muy poco éxito desde el punto de vista del sentimiento humano, del encuentro humano, de la igualdad. Por eso creo, y lo voy a decir como una nota de aviso, yo creo que todavía tiene gran validez el gobernar es educar. El lema de don Pedro Aguirre Cerda, y quiero decirlo acá, yo me siento muy orgulloso, el rector lo sabe, inauguraremos la estatua de don Pedro Aguirre Cerda frente a la Moneda y va a ser el primer profesor en la Plaza de la Constitución. Ojalá ese sea un símbolo respecto a la educación que Parece inevitable pensar que cada vez que se quiere hablar de futuro, en definitiva hay que colocar las bases en lo que ha sido la historia y en lo que ha sido el presente. De alguna manera hay que hacer esa suerte de autocrítica. Por lo tanto, yo diría que la primera cosa que nos llama la atención es que para hablar de educación del futuro hay que tener una capacidad de autocrítica respecto a lo que hemos construido hasta ahora. Lo segundo, yo creo que me parece, y lo dejo abierto al diálogo de nuestros invitados, es que las sociedades más que cambiar, evolucionan. Y somos responsables de nuestra propia evolución. Mal que mal, digamos, esta educación formal surge en el siglo XVI, se configura y se consolida a través de todos estos siglos.
y que frente al punto de inflexión que marca el siglo XXI, hay que pensar las cosas de una forma distinta. Y probablemente ahí el entender la evolución, más que pretender el cambio, quizás tiene que ver con aquellos elementos centrales para poder saber qué hacemos en Chile, sabiendo que Chile no puede hacer algo tan diferente a lo que está pasando en el resto del mundo, la globalización así nos lo dice, pero sí claramente hay un elemento humanista que hay que incorporar dentro de ello, un elemento que tiene que ver con el ser persona, con el ser parte de una sociedad, porque sin sociedad, digamos, el individuo no va a tener esa capacidad de desarrollo, y donde las visiones de modelo de sociedad van a depender mucho más de nuestro sentido común, más que de una imposición de otras fórmulas u otros elementos. También significa, de alguna u otra manera, de que formar a ese hombre implica enseñarle a vivir en sociedad, con WhatsApp incluido, con Twitter incluido, pero enseñarle a vivir en una sociedad que ya no va a ser la que nosotros vivimos, sino que va a ser la que ellos quieran construir. Entonces, ¿cómo se construye, cómo se enseña a construir una sociedad a partir de aquellos que tienen las herramientas para hacerlo? Y nosotros quizás tenemos algo de ese conocimiento, pero tenemos que ser capaces de traspasar la curiosidad para que ellos sean capaces de innovar en la construcción de esa sociedad, tal cual a nosotros y nuestros antepasados tuvieron que innovar para darle forma a la democracia, para darle forma al sistema político, a la solidaridad. Hoy día, y con esto dejo instalado el tema para nuestra segunda ronda, hoy día tenemos la posibilidad de contar con una alineación que hace converger los objetivos a nivel global de las Naciones Unidas con todo lo que son los objetivos de sustentabilidad, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y también del G20, digamos países más ricos del planeta, que todos coinciden en que educación, la disminución de la desigualdad, digamos, el pensar bien lo que es productividad y lo que es la iniciativa personal y la consolidación de la sociedad son elementos esenciales para esta construcción futura. ¿Cómo podemos hacer, rector Rojas, de aquí en adelante para poder justamente tener esa persona del futuro, a ese ciudadano que es justamente comprometido a partir de la educación? Bueno, difícil pregunta, naturalmente. Y no obstante, la experiencia que tengo como rector, que son muchos años, es muy difícil de responder. No, por favor. Yo quisiera subrayar muy brevemente un tema que tocó Luis y me parece importante, que hoy día el sistema está encajonado en un sistema de eficiencia social y nuestros rediseños curriculares que hacemos todas las universidades para lo que hacemos es preguntarle a los empleadores qué tipo de profesional necesita, qué tipo de competencia hay que desarrollar. Preguntamos a los egresados igual, qué les ha permitido a ustedes tener éxito, y eso modela el modelo educativo. Bueno, valga la redundancia. Eso es lo que nos está modelando en el profesional del futuro. Y la época del servicio, de usar la educación como un elemento de transformación social, está cada día más abandonada, y eso es dramático de constatarlo. Y si uno se escapa del modelo también, hace que la empleabilidad, que es un tema que se mide de nuestros egresados, no tenga los datos que correspondan, y son transformadores de sociedades, pero no son susceptibles de ser empleados porque los test que le hacen las empresas, obviamente, tanto públicas como privadas, no califican, y eso es como dramático. Entonces hay que reponerle equilibrio al rol del profesional y de las universidades como sujetos de transformación social. Yo quisiera tratar de intentar responder a la pregunta, y cuando me preparé un poco lo que quería decir hoy día, pensaba que es muy difícil responder preguntas con respuestas, sino que con preguntas. O sea, es más fácil volverse a preguntar. Y creo que es como la esencia de la filosofía. Interesan más las preguntas que las respuestas. Y en la búsqueda de las respuestas a las grandes cuestiones del hombre, la sociedad y la cultura, obviamente uno puede ir encontrando la respuesta más adecuada. Creo que es importante tener presente, por ejemplo, que, bueno, creo que 4 preguntas pueden resolvernos el tema. ¿Cuál es la mejor forma de educar? ¿Cómo podemos educar bien? ¿Cómo debemos que organizar y diseñar y estructurar y articular nuestros modelos educativos, planes de estudio, etcétera? Teniendo siempre presente de que la educación no se puede escapar de las tendencias de las sociedades. Por eso yo hacía hincapié en lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando también en el mercado mismo de la educación. No puede ser
sensible con ese tema que son tendencias que cualquier diseño exige. Globalización, cambio de la familia, sustentabilidad, migraciones, empleos diferentes, en fin, todo lo que está ocurriendo. Y para no ser tan radical con la pregunta, sabemos parte de la respuesta. Hay una parte cierta, que más o menos la sabemos, que hay ciertos contenidos y sabemos que las ciencias básicas juegan un papel fundamental en la formación profesional y un profesor que tiene solidez en su formación básica en la química, la física, la biología, la matemática y algunas ciencias sociales. Tiene muchas respuestas, pero hay una parte de lo que viene, que no lo conocemos, hay una parte de certidumbre y una parte de incertidumbre. Y creo que el desafío está más bien en responder en esa parte de las incertidumbres. ¿Cuál es el rol que le corresponde a los docentes, a los profesores en la formación profesional? ¿Qué deben hacer? Sabemos hoy día la tendencia es que generar condiciones para el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes porque ellos permanentemente van a tener que el día de mañana actualizar sus conocimientos. Las condiciones del profesor como un guía, un orientador de los grandes temas de la educación, pero son parte de las respuestas, pero no tenemos certeza absoluta que eso vaya a funcionar. Una segunda pregunta es, ¿con qué contenido? ¿Cuál es el contenido que va a tener la formación de los ciudadanos del futuro? ¿Cuál es la esencia? Valores. Y lo decía Luis en su última frase. Hay falta de valores, hay mucha exigencia del que se debe, no lo que yo traigo y pido y comparto con mi institución en este caso. ¿Qué se les debe enseñar? ¿Lo mismo ayer? Claramente no. Algo sí, pero no todo. Hay temas muy diferentes. Hay un tema una tensión crecientemente fuerte entre la tecnología, que es como lo que se denomina la racionalidad instrumental, con la esencia misma de las cosas, que ¿para qué? O sea, la racionalidad sustantiva, esto en la categoría de Max Weber. La tensión entre tecnología y la esencia misma de la educación. Lo instrumental, ¿para qué me sirve? Y los estudiantes rápidamente empiezan a enseñar y dicen, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y estos ramos no sirven para nada. Aquellos ramos conceptuales, formadores de ciudadanos, que son de sustantivo, del para qué, hacia dónde estamos caminando. Esa tensión la experimentamos nosotros en nuestras universidades y rápidamente los estudiantes están, desgraciadamente, como todo el mismo camino, preguntando, ¿para qué me sirve esto? Hay ramos que me sirven en mi vida profesional y hay ramos que no me sirven. Y los que no les sirven son aquellos que son fundantes de los grandes valores de los cuales nosotros debemos existir como formadores universitarios. También el sentido de futuro de nuestros jóvenes es relevante para poder dar respuesta. ¿Qué quieren los jóvenes? Que estamos en una sociedad crecientemente de hijos únicos. Hacia allá nos aproximamos. De familias diferentes. Esa sociedad de hijos únicos que están 4 o 5 horas vinculados a redes, ya sea directamente en un computador, en un celular, etcétera, que son muy distintos. ¿Qué le ha hecho sentido a esos jóvenes de lo que ellos quieren para su formación personal, valórica, etcétera? Tenemos que incorporarlo a la mesa y creo que es fundamental ponerlo. Una cuarta pregunta es, ¿quiénes van a ser los actores, los protagonistas de la formación del ciudadano del futuro? Las empresas juegan un rol, el sector público, paradojalmente, en esta búsqueda de orientaciones curriculares en los empleadores, no le preguntan al sector público mucho, le preguntan más que nada a las empresas. Y lo he visto que le pregunte mucho al sector público en ninguna carrera. ¿Qué requiere el sector público? Si acaso el sector público tuviera alguna respuesta que dar. Un sector que ha sido demolido, ha desaparecido de nuestra sociedad. Ser empleado público es algo ya mirado, se ha ido recuperando afortunadamente, pero fue visto como algo negativo. Y creo que es un elemento que nosotros deberíamos tenerlo presente también en nuestra... ¿Qué quiere el país de nosotros? Pero ¿quién nos responde respecto a lo que es el país? No necesariamente son los empresarios. Hay ONGs que tienen mejor buenas respuestas, hay organizaciones de consumidores, de ciudadanos que también pueden dar respuestas, pero que no son encuestados, o la industria. Y finalmente quizás, y volver quizás a la pregunta, con última pregunta, ¿con qué nivel de autonomía? Hoy día, dramáticamente, las universidades en las cuales podemos hacer lo que el Ministerio de Educación a través de sus políticas financia. Para esto hay dinero y por aquí caminamos y todas las universidades hacen proyectos para poder ganar esas orientaciones. Las universidades lentamente han ido perdiendo una autonomía de lo que pensaban que era bueno para el país y para eso existían.
el lugar donde se tocan las verdades, decía Andrés Bello, y la universidad es la institución donde se tocan las verdades de las diferentes disciplinas, las diferentes verdades de la comprensión de la sociedad, hoy día están instrumentalizadas a ser seguidoras de la política pública, y las políticas públicas, desgraciadamente, todavía tienen un fuerte efecto del consenso de Washington, que hay que caminar en un sentido muy claro de un país eficiente, una sociedad eficiente que se mide con indicadores, y eso es lo que hoy día nos está castigando fuertemente en nuestra capacidad de ilusionar un futuro mejor. Gracias. Rector Vivaldi. Sí, por favor. A ver, yo quería volver sobre el acerto con el cual partí la pregunta, y era: ¿la universidad del futuro se va a parecer más a la universidad del presente o a la del pasado? Y esa pregunta la estoy haciendo en Chile, ¿ya? Creo que en el caso chileno, lo que ocurrió a partir de la década del 80 y en forma ininterrumpida, ¿ya? Es una cosa única, casi admirable el esfuerzo que se hace por plasmar en la realidad una serie de conceptos teóricos acerca de la sociedad y el ser humano. Es casi admirable porque habitualmente las dictaduras dicen que persiguen cierta ideología. Bueno, aquí la dictadura y la democracia que vino después, que siguen ideologías, pero en el fondo hacen lo que pragmáticamente les interesa hacer. En el caso chileno es muy interesante porque hay un esfuerzo increíble por aplicar literalmente un marco ideológico a la realidad. Hace poco estuve en Córdoba y daba una conferencia, fui invitado a una conferencia en el Congreso que celebraba los 100 años de Córdoba, y la verdad es que cuando yo mostraba documentos escritos, el auditorio sencillamente no lo podía creer, yo tampoco, cuando lo estabas viendo ahí proyectado. Pero, por ejemplo, en Chile se dijo, o sea, si uno lee el mensaje de la ley que acompaña la reforma del 81, uno no puede creer que eso quedó tal cual hasta el 2018 que viene a ser modificado. Documentos oficiales decían lo siguiente, hay un documento que dice con toda su letra lo siguiente: sería muy malo, se refiere a toda la educación, sería muy negativo que, es necesario que la gente elija el colegio al cual va. Y sería, lo peor que podría ocurrir es que la educación pública gratuita fuera de buena calidad, porque si ese fuera el caso, perderíamos cualquier motivación para que hayan proveedores que quieran dar educación de mejor calidad y para que los clientes busquen una educación de mejor calidad. Eso se dice con todas sus letras. Cuando uno lo muestra, aparece, el público no puede creer lo que está leyendo. Esos fueron los documentos oficiales a partir de los cuales... Mi interés no es en absoluto revivir o ir al pasado a estudiar. Es una reflexión sobre una cosa que me parece muy importante. Hay dos dimensiones por lo menos. Una dimensión es la valorativa. A mí me gusta o no me gusta, llamémoslo el sistema neoliberal, como quieran. Me gusta o no me gusta este conjunto de valores. Pero otro que es muy importante es, ¿funciona o no funciona el sistema? ¿Cumple con los objetivos? O sea, por ejemplo, esto de invertir en uno mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Preguntémonos, ¿qué porcentaje de los jóvenes que se endeudaron, gran parte de los movimientos del 2011 se ve esto, realmente esa inversión en sí misma que se les prometió que iba a traer un mejor devenir resultó o no en el cumplimiento de esa promesa? Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Hay una cosa muy central que está presente en toda la concepción de cómo funcionan los seres humanos y cómo deben funcionar las universidades, que creo que es la más cuestionable de todas y de la cual espero que lo que estamos haciendo, Álvaro y yo, vaya a terminar por demostrarlo. Es el concepto de que las universidades son mejores universidades y las personas mejores personas en la medida en que compitan entre ellos. En el caso de la universidad creo que es notable lo falso que es eso, por muchas razones, porque la universidad hoy día, la complejidad del conocimiento, la transdisciplinaridad exige que haya colaboración y complementariedad. Y las universidades estatales, la que dirige Álvaro, la que dirijo yo y el conjunto de las 18 universidades estatales, claramente lo hemos pronunciado hoy día en forma muy taxativa porque para ser mejores universidades tenemos que colaborar entre nosotros. Es por lo menos la experiencia mundial. Ahí hay una cosa muy decisiva que marca un sello de cómo vamos a avanzar. Una de las cosas que les mostraba en Córdoba era un artículo que hablaba que era una desgracia sostenible
pero ojalá que pasáramos cuanto antes de que hubiera universidades estatales. O sea, una declaración en contra de universidades estatales franca. Acaba de ser publicado el ranking Chimago, lejos el más sólido de todos los rankings, porque se basa en la investigación científica, en la contribución al desarrollo social, en la innovación. Todo el mundo acepta que es el ranking más duro. Bueno, en ese ranking, las primeras 10 universidades latinoamericanas, hay una sola chilena, que es una universidad estatal, nosotros. Estamos en el 7º lugar en América Latina. Hay 7 de las 10 universidades que son brasileras, eso se explica rápidamente, si uno ve sencillamente qué porcentaje del Producto Bruto se destina a las universidades estatales. Todas las 10 son estatales, nosotros estamos mejor que la de Buenos Aires, nos gana la UNAM, el resto son mexicanos. ¿Ya? Y esa es la realidad, o sea, veamos qué fue lo que ocurrió. En resumen, después de todo esto decimos que la universidad con mejores rendimientos en Chile es una universidad estatal y que definitivamente la ciencia exige colaboración, mucho más que competencia. O sea, en otras palabras, puede que la competencia en un determinado modelo económico sea un gran motivo que genere progreso. No estoy discutiendo el concepto de competencia versus colaboración en términos genéricos. Me refiero al caso concreto de las universidades. Y yo creo que Álvaro, yo y las 18 universidades estatales, hoy día estamos muy claramente proclamando que las universidades van a ser mejores universidades, no en la medida en que se consideren rivales que están disputando los mejores estudiantes, los mejores recursos, lo que fuere, sino que en la medida en que consideran que pueden colaborar y potenciarse entre ellas. Y ese es un punto central, porque eso se transmite a cómo el estudiante se ve a sí mismo y cómo el estudiante ve que colabora. Les pongo un ejemplo. Todos consideramos que es un gran mérito, una cosa aplaudir cuando dice, esto lo hice yo solo, esto lo redacté yo solo, esto lo conseguí solo. Yo encuentro bien cuestionable que eso sea un mérito, para serle franco. Yo encuentro que igualmente bonito, por decirlo menos, que alguien lo diga, este es el producto de mi interacción, de mi diálogo, de mi conversación, de mi intercambio de ideas, de mis discusiones con estas otras personas. ¿Entienden? O sea, no veo por qué este énfasis en lo individual haya de ser un motivo de orgullo. Más aún, la transdisciplinariedad exijo que es una absoluta necesidad, y esto no es un capricho, no es una moda, es porque la complejidad de los problemas actuales definitivamente no se resuelven profundizando una disciplina. O sea, hay un gran problema que significa, mire, no es porque los físicos tengan, por ejemplo, que profundizar el conocimiento de la física para resolver este problema, no va a ir ahí. Va a ser en la medida en que los físicos comiencen a interactuar y a intercambiar conocimiento, etcétera, con gente de muchas otras disciplinas. Y eso ocurre con todos los grandes problemas que tienen que ver con alimentación, problemas de salud. Los problemas de salud, ¿ya? Claramente, o sea, si ustedes me preguntan una medida que reduciría el gasto en salud de una manera considerable en Chile, ¿saben cuál es? Que la gente respetara el reglamento del tránsito. La cantidad de dinero que se gasta en todos los accidentes porque la gente no respeta, impresionante. ¿Dónde está nuestro conocimiento de la psicología, las conductas, las motivaciones que hace que alguien, por ejemplo, conduzca en estado de... O sea, son problemas muy, muy complejos, para qué decir la respuesta a accidentes. Y la multidisciplinaridad, que es una palabra que inventa y desarrolla Edgar Morin, yo siempre digo con mucho orgullo que el primer ejemplo de transdisciplinariedad que hubo pragmáticamente lo hizo en Chile Fernando Monkever Barro en la Universidad de Chile cuando crea el Instituto de Nutrición, entendiendo que para resolver un problema tan complejo como la desnutrición infantil, y Chile orgullosísimo, un país que erradicamos la desnutrición infantil, pero él dijo, aquí hay que traer psicólogos, biólogos moleculares, médicos, epidemiólogos, veterinarios, técnicos en alimentos, etcétera, y todos ellos juntos colaborativamente, es la única forma que tenemos de resolver los grandes problemas por la complejidad de los problemas. Si la solución a los grandes problemas no van a ser F igual M por A o cosas así, van a ser de una complejidad enorme que van a requerir entonces este trabajo mancomunado. Y ese punto entonces de la transdisciplinaridad, y lo otro que es obvio que tiene que ver también con la idea de responsabilidad colectiva, termino acá, es desde luego la sustentabilidad. La sustentabilidad exige que en primer lugar la persona tenga conciencia de que la conservación de lo que es el medio común es por lo menos tanto más importante de lo que es su propia su propiedad, ¿me entiende? Tiene que tener una conciencia de que no puede beneficiarse él a costa del medio que le corresponde al conjunto de la sociedad.
Si no tenemos esa conciencia, que por lo demás, si uno la mira desde el punto de vista lógico, es absolutamente obvio, y si cada persona cree en este concepto que los economistas elegantemente llaman externalidad, que no importa que el daño o el perjuicio que uno le haga al entorno en la medida en que uno obtiene algún beneficio, yo creo que sencillamente no es viable el planeta, no es viable el país, no es viable la sociedad. Entonces, también destacar que esto que estamos hablando de los conceptos de sociedad, la forma como evoluciona la sociedad, tiene que ver con estas concepciones muy básicas. Y yo creo que la idea y termino, digamos, a propósito inspirado por cosas que decían los quienes me acompañan acá, yo creía saber, se lo digo, le hago una confesión, yo creía tener muy claro por qué, bueno, siempre estuve en la educación pública, ¿ya? Y yo quería tener muy claro lo que era la educación pública y descubrí que realmente no lo tenía tan claro y que lo entendía ahora sí mucho mejor. La primera vez que, estando en Francia, París, vi el Panteón y vi la inscripción que tiene. Y dice, para los grandes hombres, hoy día diríamos desde luego para los grandes hombres y las grandes mujeres, la patria reconociente. Y es que la educación pública lo que hace es enseña y educa a la gente para servirse no uno mismo, sino que para que algún día la sociedad entera le diga gracias por lo que usted contribuyó a la patria y reconocidamente Chile, la patria, el pueblo, la sociedad, dice este individuo que fue formado por todo un proceso educativo fue alguien que contribuyó de una manera decisiva al bienestar de todos. Temas como la transdisciplinariedad, temas como la sustentabilidad exigen que creemos que las personas que formemos, las formemos en ese contexto. Muchas gracias, rector. ¿Los maestros? Brevemente. Yo voy a tomar los argumentos que ha dado Enio acá para reafirmarlo. Yo siento de que la universidad no está dando las respuestas adecuadas a los retos de hoy en materia de generación y diseminación del conocimiento. Yo percibo de que existe una fuerte tendencia a lo que llamaría la facultización. O sea, creemos murallas que separen lo que yo hago de lo que hace el de acá. Y eso que, por cierto, es en una universidad del tamaño de la Universidad de Chile muy evidente, se produce en realidad en todas las universidades. Nuestra mirada disciplinaria, decimos elegantemente, pero es al mismo tiempo una mirada, yo diría, que discrimina otros conocimientos que son útiles para aprender aquello en lo cual yo voy a ejercer. Y siento que los esfuerzos que se han hecho todavía son débiles. La universidad tiene un programa justamente de transversalización, pero son programas un poquito excepcionales. Predomina esto de la superespecialización en cada carrera, en cada disciplina, que posteriormente tratamos de reforzarla con los posgrados, que también son posgrados superespecializados. Entonces yo hablo por lo que yo conozco más, ¿no es cierto?, que es el área de economía y administración. Los intentos que se hicieron históricamente en la Facultad de Economía y Administración por tener cursos de sociología, de ciencia política, de antropología social, fueron realmente esfuerzos bastante fallidos. En circunstancias que todos reconocíamos que un economista tiene que saber esas cosas para poder desempeñarse bien. Pero ahí nos fuimos en este camino de la superespecialización. Entonces yo siento que un reto que tenemos que enfrentar como universidades es este tema de la transversalización. Y eso tiene que ver incluso con el tema de los sistemas de ingreso a la universidad. Yo siempre he sido partidario de un sistema de ingreso vía bachillerato, de que todos los estudiantes compartan 2 o 3 años con un programa de cursos comunes y que desde allí pasen a las carreras o los que correspondan, por cierto, a los posgrados. A mí me parece que es mucho más proclive a formar el profesional que necesitamos hoy día, porque estamos enfrentando otro reto, el reto de la sustentabilidad, como muy bien ha indicado el rector. Es un reto fundamental y resulta que no estamos preparando a nuestros profesionales para enfrentar esa realidad de hoy día, de que yo hago algo que le estoy quitando a las generaciones venideras. Es un tema fundamental. Y nuestros economistas, por cierto, que lo entienden poco, claro, lo entienden porque son externalidades que hay que compensar o recibir,
pero que en definitiva están mirando una sociedad que es un poquito, yo diría, artificial del punto de vista, ¿no es cierto?, del pizarrón o del ejercicio que propone el profesor. Siento que ahí tenemos un reto fundamental. Y eso tiene que ver con diseño curricular, tiene que ver con el tema de la formación académica, tiene que ver con lo que premiamos en la formación académica, que también premiamos la superespecialización, no el conocimiento más amplio, más transversal. Y es por eso que todo nuestro énfasis está en los artículos publicados en journals, ¿no? Súper especializados y seleccionados. Un libro, no, eso no tiene tanto valor. Vale más esto otro que tiene un impacto muy definido. Entonces tenemos ahí un problema que yo siento que tenemos que abordar. Ahora es un tema difícil de partida porque cambiar en la universidad, como dijo el presidente Wilson, fue que dijo que era más fácil cambiar cementerios que cambiar universidades. Tenemos un problema, definitivamente. Pero lo segundo que quería reseñar se refiere también a otro tema que han mencionado ambos rectores, que es el tema de las universidades estatales, desde luego, y del sistema público de educación. Y la pregunta que uno tiene que contestar es ¿para qué tiene un sistema público de educación? Y eso tiene muchas respuestas. Hay respuestas que dicen, mire, es que ahí van los más pobres y por lo tanto hay que tener liceos públicos para que lleguen los estudiantes bien pobres y ahora los inmigrantes, ¿no es cierto? Y tenemos este problema de estos liceos que están ahí para cubrir un poco nuestra propia mezquindad y en circunstancias, digamos, de que la educación de verdad ocurre en otras partes. Entonces tenemos un sistema público desarticulado. Tenemos un sistema de escuelas públicas que no es el origen de esta escuela pública mirada como un instrumento de inclusión. Hoy día son escuelas públicas que están en esa perspectiva, que vayan los niñitos pobres ahí para que, ¿no?, hagan lo que puedan, porque en definitiva es probable que los otros, que son los que están pagando, o vía el Estado o directamente, ¿no es cierto?, son los que van a tener el camino hacia el éxito profesional. Y también yo he escuchado esa opinión de muchos, que dicen las universidades estatales. No son universidades para que atiendan los cabros más pobres. Y la verdad es que eso traduce una ignorancia, no solo respecto de la historia, de la tradición y el desarrollo del sistema estatal, universitario y del sistema público de educación, sino que además desconoce la experiencia internacional. Cuando uno mira las universidades estatales, por ejemplo, en países capitalistas, Estados Unidos, desde luego Alemania, Canadá, Suecia, Francia. Bueno, el sistema estatal es el estándar de calidad del sistema educativo. O sea, es el referente del sistema educativo. Y si uno como país no tiene ese proyecto de universidad estatal, claro, terminamos en esto de estar mezquindando recursos, ¿no es cierto?, sobre la base de discusiones que son bastante reiterativas en materia de qué es lo que hace usted y respóndame por esto y se acredita por 3 años, por 5 años. Pero la cuestión esencial es lo que eran en realidad nuestras instituciones públicas en la década del 60. Eran los referentes del sistema. El Instituto Nacional era el Instituto Nacional. Y los colegios públicos, ¿no es cierto?, que ahora les llaman emblemáticos, que es lo que queda de ellos, eran instituciones que tenían, ¿no es cierto?, un peso académico, educativo, trascendental. Y el Estado alimentaba eso porque era muy importante. La educación privada nunca estuvo en Chile ni prohibida, ni acosada, ni ninguna cosa. La educación privada es incluso anterior a la educación pública en la historia de nuestro país. Pero esa educación privada estaba restringida por esa educación pública que era el referente al cual tenían que asimilarse para poder tener algún éxito en su desempeño. Y la verdad es que eso lo perdimos. Lo perdimos y lo seguimos perdiendo. Seguimos perdiendo al Instituto Nacional, seguimos perdiendo los colegios públicos. En pocas partes van quedando colegios, ¿no es cierto?, que sustentan un poco esa realidad histórica tan importante, algo en el Abate Molina en Talca o el Enrique Molina en Concepción, pero caramba, hemos perdido mucho tiempo y mucho terreno. Yo creo que la mirada a la educación pública hoy día en Chile es absolutamente retrasada, es absolutamente, yo diría, injusta. Porque vuelvo a decir, cuando uno va a un país desarrollado,
las instituciones públicas son referentes. En Tokio pueden haber universidades privadas como Waseda. Esa es una universidad privada, pero ahí está la Universidad de Tokio, financiada por el Estado y que es el estándar de calidad del sistema, tal y como las universidades, ¿no es cierto?, las Land Universities en los Estados Unidos son el referente del sistema. Hemos perdido esa visión. Y en gran medida es porque hemos perdido visión política. Miramos las cosas en chiquitito, entonces le sacan la cuenta al rector de la Chile cuánta plata se lleva hoy día y cuánta plata se lleva el próximo año, y le voy a dar un poco más, entonces usted me tiene que responder en esto. Hemos achicado el ámbito de las decisiones políticas y creo que eso nos ha hecho muy mal como país. Y en consecuencia el resultado es lo que tenemos hoy día, un sistema educativo chato, con pobres resultados comparativamente. Claro, destacan las universidades como la China en los rankings internacionales, no solo el Chimago, estamos en los mejores rankings del mundo, como la universidad del país. También está la otra universidad, esa que está en la Alameda frente al Cerro Santa Lucía, que nosotros no podemos nombrarla porque en el Estatuto de la Universidad de Chile nos prohíben nombrarla. Pero está el sistema estatal. Las universidades, los rankings últimos han estado, digamos, las universidades estatales, pero es lo que queda del sistema y con gran esfuerzo y haciendo un trabajo que yo considero francamente difícil de captar recursos privados para hacer educación pública. Es una cosa insensata. Y eso es lo que hacemos todos los días. Así es, ¿no? Y es lo que ya tiene que hacer el rector, tratando, digamos, de alguna manera de dirigir su universidad a generar, ¿no es cierto?, más recursos para poder hacer actividad, mientras que el Estado ahí mira y le pasa un 10% del presupuesto, rector. Sí, a nosotros nos deben pasar un 15% o algo así del presupuesto. O sea, es una cosa que no tiene realmente ningún sentido y lo más lamentable es que esto se ha mantenido después de los años 80, se mantuvo en los 90 y se mantiene en esta década también. Y eso francamente creo que le ha hecho pésimo al país y por cierto que le ha hecho pésimo a esta necesidad tan importante de tener conocimiento y equidad. Gracias. La verdad es que las ideas van no solamente ampliando lo que es la cobertura para poder pensar lo que es la educación ciudadana para el futuro, sino que también da para pensar tal vez que tengamos una visión más pesimista de lo que realmente se puede hacer o no hacer, o es que el siglo XX se transforma en una mochila que no podemos cargar porque no somos incapaces de ver el siglo XXI. Son elementos que, sin lugar a dudas, se instalan de alguna forma en esta reflexión. Nos han llegado algunas preguntas, voy a hacer un pequeño resumen, una síntesis de ello para darle la palabra a ver, en su opinión, en términos breves, porque le debo contar que el tiempo se nos está agotando. Así que la capacidad de síntesis, digamos, es valiosa. Hay que sí. Oye, perdona, nada más que a propósito de lo que decía Luis, nada más que haga una pregunta. ¿Ya? Muchos de ustedes se formaron la cual... ¿Cuándo empezaron a escuchar la idea del P por Q, que se llama? La palabra, el Estado da plata en función de cuántos alumnos hay en una carrera, en el supuesto de que formar a un alumno en esa carrera cuesta tanto. Idea que es peregrina intrínsecamente, porque de alguna manera eso no se da así, ¿no? O sea, si uno se demora 3 minutos en freír un huevo, ya en freír 2 huevos no se demora 6 minutos, digamos, al mismo tiempo. O sea, es una cosa que no tiene asidero alguno. Pero todos aceptamos el P por Q como una manera de asignar recursos, es una locura. Lo que uno hace es decir, señor, yo quiero usted, Universidad Estatal, quiero que me forme tantos profesionales de esta carrera porque es lo que necesitamos en Copiapó para Atacama, o lo que necesitamos, etc. Ya. ¿Y cuántos recursos se necesita para eso? Se hace una cosa sensata, cuánto implica también que hayan investigadores, etc. Y esos son los recursos que usted tiene. Pero esto del P por Q, lo dejo eso para reaccionar. O sea, esta forma de asignar recursos, que aquí todos lo aceptamos como que fuera lo más normal del mundo, es absolutamente absurdo y no hay nadie en el mundo que realmente sepa cuánto cuesta formar un psicólogo. Esa es una cosa, esa idea misma es peregrina. Bueno, disculpa. No, por favor. Se aprecia absolutamente el alcance. Hay, digamos, varias preguntas, pero casi todas ya van a lo mismo. La primera, y yo creo que el gran maestro sí lo señalaba, no hay una visión estratégica acerca de la educación. Probablemente hay una visión estratégica tendencial respecto a la economía, pero la educación no. Es decir, si lo decimos en términos metodológicos, la economía es la variable independiente y la educación la variable dependiente.
¿ya? Cuando justamente lo que estamos diciendo acá es que debe ser al revés. Exactamente. O sea, yo creo que hay un tema. Entonces, lo que hoy día se está haciendo, por ejemplo, digamos, el rol del municipio respecto a la educación. Hay toda una discusión respecto a si se desmunicipaliza o no, si eso contribuye o no, o estamos en una discusión que no tiene mayor sentido si no tenemos esa visión estratégica superior. Se me voy a hacer todas las preguntas para que luego les doy unos minutos para responder. Tenemos también a qué tipo de persona estamos pensando en el futuro. Una persona que tiene una visión, digamos, su conocimiento es a Google, qué sé yo, su opinología es Twitter, WhatsApp, Instagram, y se mueve en esos elementos, pero también con muchas inquietudes, yo diría espirituales, donde el ser humano tiene dimensiones claramente diferenciadas y que escapan a la educación formal, que se forman justamente en su, digamos, interactuar social. Entonces, ¿el Estado qué hace ahí? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad respecto a eso? Bueno, ¿y qué hacen las universidades considerando lo que estamos ahí? Y claramente, digamos, la fake news, digamos, las noticias falsas, dan paso a lo que es la posverdad. ¿Sobrevivirá la posverdad o no? Entre todo esto, la maestra. No. Quería comentar primero sobre este tema de la falta del modelo, de la visión, del proyecto país. Y yo encuentro que así como la educación se ha venido abajo y a lo mejor producto de lo mismo, la política en Chile también ha devenido en un hacer absolutamente parcial y desvinculado del contexto de realidades. Créanme que para mí una de las experiencias más frustrantes es ir a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Senado, porque las discusiones son absolutamente intrascendentales. O sea, estas cosas que estamos conversando aquí quedarían por arriba mientras los protagonistas de esto, de que debieron tomar las decisiones, están tomando café. Entonces no hay, francamente, este sueño, esta propuesta. Yo echo de menos los partidos políticos que antes canalizaban estas inquietudes, estas propuestas, las llevaban, conversábamos hace un rato, nos llevaban al Senado de la República a escuchar discursos para aprender, ¿no? Bueno, hoy día esas cosas serían absolutamente impensables. Entonces siento que ahí tenemos un tremendo déficit. Y por cierto, digamos, eso conlleva otro déficit implícito. ¿Qué esperamos de la educación? ¿No? Y como dice el rector, claro, esperamos algunos indicadores cuantitativos. Entonces, ¿cuántos médicos graduó este año? Entonces ahí vienen los números, o sea, no, es que su tasa de graduación está muy baja, le voy a dar un año menos de acreditación y por lo tanto lo castigo y le quito recursos. Es una cosa absolutamente insólita, pero así estamos funcionando, ¿no? Y yo siento, digamos, de repente que nuestras universidades se han ido adaptando a ese escenario tan extraño sin ir un poco más allá. Yo debo decirlo, yo siento la falta de una Universidad de Chile con pensamiento y propuesta. Porque en el pasado, ciertamente, la universidad era un centro de debate, un centro de reflexión y de propuesta. Pero yo le prometo, rector, en los últimos 20 años no he visto eso. Tampoco en mi facultad de Economía, que debiera estar pensando sobre el proyecto de desarrollo futuro. No, ¿por qué? No, porque estamos todos preocupados porque hay que generar la plata para los proyectos. Y sin plata para los proyectos no tenemos cómo financiar toda esta cuestión. Entonces estamos en un círculo vicioso, francamente, digamos, de locos, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para salir de él. Álvaro. Quiero hacer una moción. Aquí nuestros dos rectores de la Universidad de Chile han pasado subliminalmente el recado de que la Universidad de Chile es la primera de las universidades chilenas, cosa que yo valoro. Cosa que yo valoro porque soy un egresado de la Universidad de Chile, pero quisiera también aprovechar esta maravillosa audiencia para comentarles que la Universidad de Talca es la mejor universidad de regiones y creo que también tiene que... Con gran esfuerzo en las regiones más pobres de Chile, creo que hemos logrado, gracias a muchas cosas virtuosas, construir una muy buena universidad. Yo quisiera comentar lo siguiente. Las preguntas son obviamente muy motivadoras. Yo me hago dos reflexiones.
Hay un dato que siempre lo traigo a colación. El 9 de marzo del año 1990, un decreto de un artículo señala que el Ministerio de Educación Pública se pasa a llamar Ministerio de Educación. Exactamente. Una noticia que no apareció en ningún diario, pero que tiene una tremenda profundidad. El Estado de Chile relegó al Ministerio a ser un Ministerio de Educación y de arbitrar un sector público, un sector privado. Yo diría, si objetivamente analizamos los hechos de lo que han pasado después, sería impensable pura educación estatal, sería impensable. Y sería impensable también para un país tener solamente educación privada, universitaria, básica, media. Debería haber un equilibrio. Y el equilibrio, desgraciadamente, no ha estado para lo público. La matrícula de nuestras universidades es más o menos el 15% de la matrícula de educación superior. En las universidades públicas tenemos solamente el 15% y algo así cercano a un tercio de la matrícula universitaria. Yo no aspiro en absoluto a tener 100, sino una proporción más equilibrada, y el Estado debiera definir, a través de su ministerio, una porción relevante de formación de ciudadanos. ¿Cómo se expresa esto en la realidad? Se expresa que los grandes centros de estudio de políticas públicas son todos privados casi. Hay una excepción en la Universidad de Chile, y también en la Facultad de Ingeniería, pero los centros de estudios de políticas públicas son privados. O sea, el sector privado dicta las pautas de lo que son las políticas públicas del futuro. Ahí se forman las personas que van a gobernar el día de mañana y son ellos los que llevan las riendas. Y la paradoja mayor, y esto no solamente en dictadura, sino también y especialmente en democracia, que cuando se accede a la democracia, se accede para privatizar lo que queda del Estado, en todos los ámbitos. Entonces también, ya no es un tema de ideología, el Estado parece molestarle a muchas personas para que hagan lo que en otros países es obvio. Yo he tenido la fortuna de formarme en Alemania, y para un alemán no es concebible la educación privada, no es concebible. Dice, el Estado existe para darle salud, educación y seguridad a los ciudadanos. Esa es la idea del Estado. Para eso pagamos impuestos y por eso tenemos un gran Estado. Y nosotros tenemos un Estado para que dé algo de educación, algo de salud, algo de seguridad, los tres indicadores alemanes, cómo nos da el Estado. Entonces, hay que modernizar ese Estado. Creo que sin pretender estatizarlo todo en absoluto, sino que el Estado que tengamos requiere una construcción mucho mejor, más moderna, de cara a estos grandes desafíos que tenemos hoy día por delante, que son los desafíos del mundo. Entonces, cualquier discusión que se haga respecto a la educación supone también la modernización del Estado en su conjunto, la percepción ciudadana respecto al Estado y la importancia que el Estado mantenga ciertas áreas, que en este caso el sistema educacional sea el referente de la educación en los diferentes ámbitos básicos, medios, bueno, y obviamente ahora para y universitarios, creo que es importante. Y me cuesta mucho a mí entender ¿por qué no se dejó a la educación como un sector donde no se iba a permitir iniciativas privadas o emprendimientos privados lucrativos? O sea, uno puede entender que se deje todo el resto para la empresa privada, pero había un área que era fundamental, dos puede ser, la salud y la educación, que desgraciadamente se permitió que hubiera iniciativa privada que se pueda lucrar con la educación, una cosa que es como bien inconcebible, que personas se apropien parte de lo que los padres o el Estado paga para hacerlo y convertirlo en utilidad. Entonces, hay que buscar un nuevo equilibrio social, un nuevo acuerdo social en ese sentido, de decir, mira, la educación es un sector, y creo que está contenido en las últimas leyes que se han aprobado, en el sentido de que no es un sector para ganar plata. Y quien tenga dinero y que quiera invertir, vaya a la fruticultura, a construir carreteras. Hay otras alternativas donde se puede lograr, pero quizás la educación lo ha dejado como un elemento importante. Tenemos grandes desafíos en el futuro, y lo hemos dicho muy subliminalmente, pero el primero de todo es sobrevivir. Las sociedades tienen que sobrevivir. Y el tema de la sustentabilidad no es una broma y no es un chiste. Y esa es la primera responsabilidad, una casi ética. En algunas regiones más aguda que en otras, pero el tema de la sobrevivencia, de la sustentabilidad, es un tema que realmente es acuciante para todas las sociedades. Y en otros países uno ve una discusión mucho más rica, mucho más profunda, y creo que es importante hacerlo. Y bueno, concluyo mis palabras señalando respecto al tema de las posverdades que comentaste. Hay muchas posverdades, y cuando uno revisa la historia, bueno, la posverdad son las informaciones, aseveraciones que no se basan
en hechos objetivos, sino que en emociones, sentimientos, en la desinformación. Y bueno, uno conoce un poco de la historia de Grecia antigua, los sofistas, que eran los grandes filósofos, transformaron el sofismo en sofistería. Y esa fue la declinación de los griegos como cultura, donde toda moral, se dijo en un momento, es únicamente producto de la conveniencia. Y lo que a mí me conviene es lo que yo instalo en la sociedad, y esa es la posverdad. Entonces, si uno sigue el ejemplo de los sofistas, Borges siempre dice, todo lo describieron los griegos. Así que veamos la experiencia griega del sofismo, de la sofistería, para combatir la posverdad, que tiene un amigo muy precioso, que son las redes. Se instala una verdad y se destruye, una verdad entre comillas y se destruye. Así que bueno, quisiera agradecer la oportunidad de haber compartido algunas reflexiones con ustedes. Me he sentido muy grato, muy relajado con mis dos colegas de la mejor universidad de Chile, junto a la Universidad de... Y bueno, muchas gracias por la atención. A ver, yo no estoy tan seguro que no esté incluido usted en el concepto de Universidad de Chile, querido amigo, porque, la Universidad de Chile, por supuesto, que es una universidad que tiene un carácter nacional, que está instalada en Santiago, pero hay un sistema que estamos reinstalando, de los más importantes logros de la ley de universidades estatales lejos, fue que vamos a volver a tener no un consorcio privado, que eso no son cosas que no las cree nadie. El CUECH, el Consorcio de Universidades Estatales, fue un mecanismo de crear un consorcio privado para tener algo que juntara a las universidades estatales. ¿Es una ONG? Es una ONG, por supuesto, es un consorcio privado, porque en Chile no había nada, ¿ya? Entonces, yo sí creo que, no estoy seguro que las fechas de creación de las universidades, como la Universidad de Talca y tantas otras, sea la que ellos dicen que es. Yo creo que todas ellas tienen como fecha de nacimiento en 1842, ¿ya? Y que todas ellas tienen el mismo tronco común en el entendido más que obvio, ¿ya? Que hoy día es un crimen que las universidades no sean absolutamente autónomas y al servicio de una región. Sería impensable un sistema de universidad en la cual no hubiera una total autonomía e independencia de cada universidad regional. Y creo que fue una muy buena iniciativa, ya, el crear en aquella región en que no las había, crear una, como Aysén o Higgins, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos, no sé si somos chauvinistas con Luis, porque la verdad es que lo que uno tiene en mente siempre es la universidad que creó Andrés Bello. Y la universidad que creó Andrés Bello está presente en el espíritu de todas las universidades estatales chilenas, insistiendo en que hoy día, afortunadamente, cada una de ellas es autónoma, independiente y libre de integrarse a su región como mejor le parece. Ahora, yo creo que esto es casi, no sé, es absolutamente imposible de entender que en un clima en el cual se instala la idea de que, como aquí se ha dicho, lo privado es intrínsecamente, tiene que ser superior a lo público. Terminemos, por eso es la única razón por la que yo nunca publicito ranking, pero que los rankings serios, como decía Luis, terminemos con que la universidad que tiene el mejor ranking en Chile es una universidad estatal. Bueno, también las 10 primeras de América Latina son todas estatales, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, es como para pensar, por eso yo decía la parte empírica, es como para pensar realmente lo que hay o no hay detrás de estas ideas. Yo creo que hay una fuerza de resiliencia increíble, ¿ya? Dicho sea de paso, les cuento una historia que no deja de ser bonita, lo llamo la reflexión. Se la voy a contar más entretenida. Hay un cuento muy lindo de Sherlock Holmes, ¿ya? En el cual, en un momento de la historia, ¿ya? El oficial de Scotland Yard, que es un buen policía, pero no es el genio que es el personaje de Arthur Conan Doyle, ¿ya? Le dice, ¿hay algo más que usted me quiera preguntar? Le dice, sí, le dice, el extraño caso, le dice Sherlock Holmes, ¿ya? Del perro, ¿ya? Entonces el policía dice, pero si el perro no hizo nada. Bueno, le dice, eso es precisamente lo extraño. Dice, si el perro estaba aquí cuando entró el asesino, lo mató, etcétera, pero ¿por qué el perro no ladró y no hizo nada?
¿ya? Entonces, lo verdaderamente extraño, a mí me gusta esa historia, ese juego con la paradoja, porque yo les hago ahora a ustedes la siguiente pregunta. Cuando la Universidad de Chile la cercenan, le sacan las pedagogías, una cosa increíble sacar las pedagogías de la universidad, la separan, la desmiembran, ¿ya? Lo obvio es que había que cambiarle el nombre, porque si no podía seguir siendo Universidad de Chile si ya no tenía pedagogía, ¿no? ¿Y por qué no se le cambia el nombre? Y la única respuesta, bueno, y de hecho la respuesta real es porque esto se hace en un gobierno de las Fuerzas Armadas y porque dentro de las Fuerzas Armadas no permitieron que se cambiara el nombre de la Universidad de Chile, esa es la verdad. Porque la Universidad de Chile es una parte consustancial de la historia del país, pero el interés de quienes estaban llevando adelante la reforma era que nos cambiaran el nombre. Entonces, es muy interesante, ¿por qué se sacan lo que entonces se llamaban las sedes, se le sacan las pedagogías, pero no se cambia el nombre? Sigue llamándose Universidad de Chile. ¿Y por qué la fuerza? Yo creo que por razones muy objetivas, que escapan a estos razonamientos. Incluso. Por ejemplo, el contar un tercio, con jóvenes que vienen de la educación municipal, particular subvencionada y particular privada, es una fuerza enorme que le da a esta universidad. Aquí está representado Chile en toda su representación. Y esa es una gran diferencia con otras universidades, ¿ya? que hay en el país. Es una fuerza enorme. Ese sentido de compromiso, el que yo trataba de invocar con la cita del Pantheon, ¿ya? Eso es de servir al país y a la patria, esta idea de estar absolutamente involucrado. ¿En qué otra parte la orquesta sinfónica de un país es una orquesta de una universidad? Si ustedes van a cualquier universidad europea, le dicen está la orquesta sinfónica de la universidad tanto. Es un grupo de profesores y estudiantes que se dedican a encontrar una vez a la semana, a tocar instrumentos, ¿no? Aquí en la universidad, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile es la universidad del país. ¿En qué lugar del mundo, cuando se hace un servicio de salud, con Inglaterra lo hizo el 48, se crea una institución que se llama Servicio Nacional de Salud del Estado? En Chile, las ideas de la Universidad de Chile se la propone al gobierno y dice, muy bien, una buena idea, hágalo. Y es la Universidad de Chile la que construye un servicio de salud. O sea, el peso en la historia es tal que la historia... para mí la mejor metáfora es decir, la Universidad de Chile, insisto, cada vez que digo Universidad de Chile no estoy pensando solamente en la casa que está en la avenida, pienso en todo lo que es la educación superior pública en Chile. Es una torre de construcción que se hace en la primera mitad del siglo XIX para hacer un edificio que es la República de Chile. Y es por eso que sigue siendo, en los rankings o en lo que sea, la primera universidad del país. Es por esa fuerza enorme que le da ya su raigambre con la sociedad chilena, que creo que es único y excepcional. Ahora, ¿cómo entramos? Totalmente de acuerdo. En Chile no hay debate, no hay debate sobre el futuro, pero voy a decir un par de cosas de la universidad, termino en 2 minutos. ¿Ya? Los proyectos que hay hoy día en juego apuntan a ello. En Plaza Italia, ya vamos a generar un polo cultural con un nuevo edificio para la Sinfónica, para el CEA, ballet, etcétera, un edificio de un comodato entre la Embajada de Argentina y el IPS, que nos va a permitir hacer un edificio de la arte ahí, un gran polo cultural en ese sector, y vamos a hacer un núcleo de políticas públicas, cuyo objetivo expreso va a ser precisamente lo que Luis, con toda razón, echa de menos, una instancia que genere y proponga políticas públicas para el país. Y en Carén vamos a hacer algo que va a tener como principal objetivo que tener ahí centros, institutos que aborden problemas transdisciplinarios, como por ejemplo lo que tiene que ver con medio ambiente, con respuesta a los temas de emergencia, ¿ya? Temas como energía, etcétera, ¿ya? Y esa universidad, a lo que en definitiva apunta esa propuesta, y ojo, porque aquí viene una parte que es delicada, si nos comenzamos a tomar en serio la sociedad del conocimiento, la transdisciplinaridad, las políticas públicas, nos guste o no, vamos a llegar a una pregunta básica. ¿Seguiremos en Chile siendo un país que manda en buques piedras que contienen cobre para que otros países le saquen el cobre y nos comiencen a trabajar? ¿Seguiremos siendo un país que se limita a exportar lo que sus riquezas primas, lo que su materia prima le permite exportar, lo que su fuente de producción primaria les produce exportar? ¿O alguna vez vamos a pasar a ser una sociedad de conocimiento? Si pasamos a ser una sociedad de conocimiento, eso es un cambio en la matriz productiva del país.
Es un cambio radical en lo que el país produce, en lo que entran a jugar los servicios, en lo que entra a jugar. Y eso implica otra sociedad, o sea, un cambio muy importante, muy trascendente. Por algo no ha ocurrido, también uno podría decir, ¿ya? Por algo no ha ocurrido. Pero si hay alguna institución que es capaz de asumir esa responsabilidad que Luis reclama y comenzar a hacer propuestas al país y hacer cambios en la forma en que nosotros nos miramos a nosotros mismos, yo no diría la Universidad de Chile, yo diría en términos más genéricos, la Universidad Estatal Chilena. Esto que ahora vamos a tener por fin una instancia que nos coordine y nos proyecte. Y yo creo que ese es el sentido último de la educación pública, como decía recién, y es servir al país. Que tengan la oportunidad de ingresar a ella todos los chilenos de verdad, que esté abierta a todos los chilenos de verdad y que se deba a todos los chilenos de verdad, porque es lo que tanta falta nos hace, el sentido de cohesión nacional y el sentido de que constituimos toda una sociedad en la cual todos somos parte responsable, integrante y también beneficiario de los grandes logros que espero que podamos desarrollar en este sistema de universidades estatales chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. La verdad es que podemos seguir conversando, pero yo quisiera, solamente en lo último, para poder cerrar nuestra conversación y esta suerte de intercambio de ideas, pedirle a cada uno de ustedes que nos pueda nombrar dos conceptos, sin explicaciones, solamente nombrar dos conceptos que son fundamentales para pensar esa educación del ciudadano del futuro y que nos queda a todos nosotros como un elemento de reflexión importante para poder plantear en todo ello. Hemos visto todos los temas que están en la agenda actual y futura, hemos visto las problemáticas que se suman, hemos visto la panorámica de lo que es el Estado y el mercado frente a la educación. Pero ustedes, entre la experiencia, las funciones que cumplen, por lo demás tenemos dos rectores que han sido recientemente reelectos, así que hay ya una experiencia en lo que es la gestión de una educación superior, no solamente en el día a día, sino que también en esa mirada que se debe dar a este tipo de instituciones. Por tanto, Álvaro, ¿cuáles serían esos dos conceptos que deberíamos nosotros pensar sin explicación? Siguió haciendo propaganda el colega Vivaldi. Sí, sí, no cabe duda. Pero no voy a decir nada. Dos conceptos un poco restrictivos, pero yo soñaría con la posibilidad de que los ciudadanos de la ciudad del mañana sean constructores de ciudades. La globalización nos les trae mucho construido y muchas cosas que traer. Ustedes conocen el viaje a Ítaca de Constantino Cavafis. Lo que importa es la construcción y el camino a construir, no el fin. Y que se sientan útiles en la construcción de un país mejor. Que nosotros seamos capaces como universidades de darle herramientas para que sean verdaderos constructores de un mundo mejor que debiera ser la ciudad del futuro. Eso es lo que quisiera. Gracias, Álvaro. Enio. Yo creo que un concepto para mí es la colaboración y la complementariedad. El entender de que la ciencia, el conocimiento, pero también las humanidades tienen que ver con que converjamos, que nos propongamos metas comunes y que entendamos que hay que complementar distintos saberes. La cita a Andrés Bello que decía Álvaro, ¿ya? Y ese es un punto esencial en el ethos con que el hombre del futuro y que estaremos formando hoy día debería asumir, ¿ya? Y lo otro yo creo es una noción de inclusión y sobre todo de el enriquecimiento de la diversidad, de que seamos distintos, el pluralismo, el respeto por las ideas del otro, el confrontar ideas, es una cosa consustancial. Debe ser aburridísimo. Yo no me puedo imaginar una universidad en que todos sean iguales, piensen iguales, tengan la misma idea o la misma religión o lo que fuere, ¿ya? Es consustancial a la idea de universidad y es parte de su excelencia el que uno aprende. Un pequeño detalle, ¿eh? En Chile estamos muy acostumbrados a que
la experiencia educativa tiene que ver con lo que a uno le enseñan y con la infraestructura que uno tiene, pero nos olvidamos de un factor esencial, y si uno lo piensa, es una cosa esencial para nosotros. ¿Quiénes fueron nuestros compañeros de curso? ¿Quiénes fueron nuestros compañeros de curso? Y a mí me gusta hacer la prueba, le digo a los estudiantes de primer año, ¿ya? Piensen en el grupo de 30 personas que los rodea aquí en la Universidad de Chile, y piensen en los 30 compañeros que constituían su curso el año pasado en el colegio, en el liceo. Y vean la varianza, la diferencia. Aquí van a encontrar, piensen, si ustedes vieron un colegio en que eran ricos, eran todos ricos, o si eran pobres, eran todos pobres. Aquí van a encontrar ricos y pobres. Si viene un colegio católico, si viene el Instituto Hebreo, si viene un colegio evangélico, eran todos homogéneos religiones, aquí van a encontrar todas las religiones. Ese enriquecimiento brutal. Sí, perdón, me estoy consciente. Entonces, el tema de la inclusión, sí, es que uno se entusiasma también con esta cosa. Ya, perdón, pero yo creo que el tema de la inclusión, y termino nada más que con esto, muy tardíamente, y lo digo en mi vida, ya uno mismo, una cosa que uno no se da cuenta, entender cuán privilegiado es uno. Yo estudié en un colegio, en un liceo, y probablemente, claro, o sea, en una condición, no sé, de hecho, por ejemplo, cuando tenía 13 años, mi padre pasó un año sabático en Estados Unidos y nos llevó a toda la familia, y yo estuve en un colegio excelente allá, ¿me entiendes? Pero lo difícil que es para cada ser humano, y pongo el ejemplo de mí mismo, reconocer las condiciones de privilegio. Y una cosa que uno no hace, ¿no? Normalmente. O sea, yo estoy seguro que uno le dice a un niño que tenía una estupenda educación, que ha viajado a Europa, etc. Y él cree que está compitiendo de igual a igual con un niño que ha estado totalmente deprivado de todo toda su vida. Entonces, que también reconozcamos esa cosa de entender al otro, ¿ya? Y esa es una experiencia que le da la educación universitaria. Por primera vez conocen a personas de niveles totalmente distintos, culturales, etc. Y también lo digo, desde luego, con muchas otras dimensiones como la etnia, etcétera. Es fundamental eso de entender, incluir, ¿ya? Y enriquecer la experiencia a través de la diversidad. Disculpe. Gracias. ¿Ya, maestro? Dos conceptos nos ha pedido. Tengo uno que es fundamental. Educación pública de calidad e inclusiva, que para mí es un concepto que abarca los grandes propósitos que debe tener una nación respecto al desarrollo de su sistema de educación. Y dos, educación laica, que sea la garantía de la libertad de conciencia y que eduque en la tolerancia. Eso. Gracias, maestro. Si hay algún elemento que es transversal a cada concepto que ellos se han planteado, es que todo eso no se puede lograr si no enseñamos a nuestras generaciones lo que es el diálogo, si no les enseñamos de que ese diálogo debe ser con respeto, y en tercer lugar, que acá mismo se ha dicho, si no enseñamos a que en ese diálogo haya preguntas y no solamente respuestas o la imposición de ideas, sino que el conocimiento del siglo XXI y el siglo XXI empieza por esas preguntas basadas en el respeto y sostenidas por el diálogo. Agradecemos a Enio Vivaldi, a Luis Riveros, a Álvaro Rojas por su presencia y gracias a ustedes por compartir con nosotros. Me informan que hay 200 personas conectadas vía streaming y 100 personas están en el hall del teatro viendo y siguiendo el foro. Queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a nuestros expositores y moderador. Para ello, invito al escenario a los venerables maestros de la respetable logia Luz y Perseverancia, número 43, Manuel Guzmán Maturana, número 198, e Igualdad y Libertad, número 235, para que entreguen un reconocimiento a nuestros expositores y moderador. Hace entrega a Enio Vivaldi, el querido hermano Eduardo Bravo.
hace entrega de un obsequio a Álvaro Rojas, el querido hermano Alfredo Arenas. Y por supuesto un agradecimiento a Guillermo Holzman, el querido hermano Jorge Carrasco. Hoy queremos aprovechar esta instancia para entregar un testimonio de fraternidad y gratitud. Dirigir los destinos de la orden no es cosa fácil. Es cierto, existe armonía, pero como en toda agrupación de seres humanos, también hay diferencias y dificultades que sortear. Para ello hay que buscar el equilibrio antes de tomar decisiones y sobre todo escuchar, fundamentalmente escuchar. Durante 8 años estuvo a la cabeza de la Gran Logia de Chile como gran maestro. Desde allí entregó su opinión fundamentalmente en cómo los masones y la institución debiesen ser parte de los tiempos que corren. En un gesto de fraternidad y deseando éxito en los nuevos rumbos que emprenda, le entregamos un reconocimiento al venerable hermano Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile, que cierra un ciclo de 2 periodos en su cargo. Dejo con ustedes al gran orador de la Gran Logia de Chile, querido hermano Carlos Ursúa Stricker, quien hará una alocución para la entrega de esta distinción. Estimados invitados, representantes del gobierno regional y comunal, de carabineros, concejales, señoras y señores, queridos hermanos todos. Como habrán podido apreciar a través de las palabras del presentador oficial de este evento cívico, cultural y académico, los organizadores y anfitriones representan a la masonería de la ciudad de Curicó y de otras ciudades vecinas. En efecto, la Gran Logia de Chile y su gobierno superior, dirigido por su gran maestro Luis Riveros Cornejo, congrega en esta oportunidad a miembros de la orden masónica provenientes de todo Chile, desde la nortina ciudad de Arica hasta miembros de la distante ciudad de Coyhaique, para participar en una jornada de perfeccionamiento y formación masónica cuyo tema central es conociendo la historia de la masonería chilena para reflexionar respecto de su aporte futuro. Por supuesto, además de practicar la fraternidad, valor con que los masones adornamos todo tipo de trabajo, independientemente de su naturaleza. Coincide, mis estimados amigos, que este encuentro se realiza justamente con la celebración del Huitripantu, año nuevo de uno de nuestros pueblos de origen, el pueblo mapuche, donde su rica cultura ancestral asocia los cambios que experimenta la naturaleza con el ciclo solar que da inicio a la estación de invierno, con el nacimiento de un nuevo sol, metafóricamente hablando, y cuya luz tenue genera las condiciones físicas necesarias para que la madre tierra reciba las semillas que aparentemente dormidas y en la oscuridad
se irán transformando en los frutos que anunciarán el fin de dicho ciclo solar para dar paso a la cosecha generosa que prodigará a la Madre Tierra, dándose inicio así en unos meses más al solsticio de verano, con lo cual quedará atrás la oscuridad para dar paso a la luz. Por su parte, la masonería, a través de su historia y propios orígenes, ha sabido seleccionar de las antiguas culturas, de sus ricas tradiciones, de sus creencias, de sus visiones ontológicas y cosmológicas, todas aquellas enseñanzas que plasmadas en escritos, obras materiales y modos de conducta, en mitos, leyendas y alegorías, le han permitido construir y disponer hoy de un sistema educativo único, tradicional y simbólico como medio para el perfeccionamiento espiritual, intelectual y moral de sus miembros, y a través de ellos perfeccionar a la sociedad toda. De esta forma, la masonería se constituye en el centro de unión para todos los hombres de espíritu libre, de todas las razas, nacionalidades y credos. Cuando escuchaba las preguntas que se hacían nuestros invitados especiales para abordar el tema de cuál debería ser el concepto que debería tener la educación, recordaba que bien sería deseable, rectores, que pensáramos que la escuela, el liceo y la universidad, como concepto, debería ser el centro de unión de todos los niños, de todos los jóvenes adultos, sin distinción de ninguna especie. Ojalá que pudieran poner en el proyecto educativo institucional de estas dos universidades públicas un concepto de esa naturaleza. Señoras y señores, queridos hermanos, así como la naturaleza nos muestra el término de un ciclo, así también el trabajo masónico se desarrolla con cierta gradualidad. Uno de sus miembros más preclaros finaliza en su condición de gran maestro un ciclo de 2 periodos a cargo de la dirección de la Gran Logia de Chile. Nos referimos al querido hermano Luis Riveros Cornejo. Hoy aprovechamos esta magnífica oportunidad para reconocer a nuestro jefe de obra, a nuestro hermano, por la notable contribución que ha hecho a la masonería chilena y a la masonería de las grandes potencias asociadas a la Confederación Masónica Interamericana, así como en las representaciones que le han cabido en los distintos orientes de la masonería universal. Estamos seguros y tenemos la certeza que mucho se escribirá respecto del legado del gran maestro Luis Riveros Cornejo, de su exitosa modernización de la gestión al interior de la orden masónica y cómo ha sabido que ésta llegue oportunamente a todas las logias esparcidas a lo largo de la cadena masónica nacional, vertebrando a nuestro país con principios y valores que, conjugados por todos sus habitantes, asegurarían una armónica relación unida a la tan necesaria práctica de una moral universal. Pero donde sin duda está uno de sus mayores logros ha sido el de representar pública y socialmente a la masonería en todos los foros y escenarios propicios para dar a conocer el pensamiento masónico, proponiendo alternativas de solución para avanzar en la resolución de los grandes problemas que han afectado a nuestro país en los últimos años y cuya principal causa ha sido la profunda crisis moral que ha afectado a la mayoría de las instituciones públicas y privadas, como así también a algunos de sus representantes. Ha sabido en este sentido hacer llegar un claro y directo mensaje a la ciudadanía toda,
haciendo ver que no es posible concebir el desarrollo de una nación sin que ésta cuente con un sistema educacional capaz de acoger a todos sus hijos en igualdad de condiciones y oportunidades. Fue lema de sus propuestas educacionales el de gobernar es siempre educar. En unos pocos días más cambiará el mallete rector de gran maestro que sostiene aún para ser decorado con la joya de Pitágoras. Seguirá trabajando por la masonería y en la Gran Logia de Chile en su condición de ex gran maestro. Del mismo modo, seguirá contribuyendo en la academia de su querida Universidad de Chile, donde tuvo el honor de ser su rector en 2 periodos. Continuará dictando cátedras, conferencias y escribiendo, y trabajando sin descanso, porque para el buen masón el descanso solo es la muerte. Insisto y digo, por el advenimiento de la justicia, de la igualdad y de la libertad. En mi calidad de gran orador y en representación del Consejo de la Gran Logia de Chile, y representando el sentir de todos los masones esparcidos por la faz de nuestra tierra querida y que hoy se encuentran aquí presentes representándola, saludamos y rendimos homenaje sentido, agradecido y fraterno a nuestro gran maestro Luis Riveros Cornejo por todo su aporte a la masonería chilena y universal. Quisiera pedirle a mi muy querido hermano Enrique Bravo Rocco, miembro del Consejo de la Gran Logia de Chile y presidente de la Comisión Organizadora de las Jornadas Nacionales de Docencia Masónica 2018, que entregue un presente a nombre del Consejo de la Gran Logia de Chile a nuestro muy querido hermano Luis Riveros Cornejo, y a todos ustedes, mis queridos hermanos, brindar el más caluroso y fraternal aplauso de agradecimiento a nuestro gran maestro. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido parte de este encuentro con el cual comenzamos una intensa e importante jornada. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos retiramos satisfechos y contentos. Gracias.